Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ya vengo un momento. Vale. Segura, apagué el micrófono. Hola, profe, buenos días. ¿Qué más, profe? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Ustedes son qué curso? ¿7-2? 7-2. Sí, señor. Bueno, mientras llegan más compañeros, les voy a hablar de unas notas. ¿Listo? Entonces, notas que de las que yo estuve revisando fue cuestionario 3, taller 1, taller evaluativo 1 y taller evaluativo 2. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, de esos, de los que les voy a hablar. Esas notas yo las estuve revisando el viernes en la noche. Entonces, si ustedes presentaron ese taller evaluativo o bueno, esas cosas luego el viernes en la noche, entonces por lo tanto no va a estar reflejado acá, ¿sí? O sea, entonces si les digo que le falta tal nota, pues hagan de cuenta que no les dije, ¿listo? Profe, yo ayer terminé todo. Creo que lo único que me faltaba era solo matemáticas. Ok, por eso les digo, si lo enviaron después del viernes en la noche lo de matemáticas, entonces pues por eso no está acá, ¿listo? Entonces les voy diciendo, si no los llamo es porque no les hace falta ninguna nota del cuestionario 3, ni taller 1, ni taller 2, ¿listo? Luego, esta tarde espero tener una reunión con la coordinadora académica para que me dé las otras notas, o sea, la de la guía 3, la de la guía 4, la del cuestionario 1 y la del cuestionario 2, ¿listo? Y ya con esas tendríamos todas. Bueno, entonces, Bernal Romero, Javier, venga, espérenme, miramos a ver si hay más gente. Acá en la sala de espera solo está Juan David, listo. Entonces les repito acá. Entonces, Bernal Romero me debe las 3 notas. ¿Listo? ¿Qué? Cadena Ortiz, taller 1 y taller 2. Calderón Luque, taller 2. Juan David Feo, 3 y taller 2. Fuentes, taller 1 y taller 2. García Cedeño, taller 2. García Fuentes, taller 2. González Polanía, no tengo ni una nota. Profe, yo lo presenté ayer. Por eso, muchachos, préstenme atención porque ya les dije que yo lo que estoy diciendo es lo que revisé hasta el viernes. Si lo enviaron después del viernes en la noche, por eso se... Pues, profe, se supone que teníamos plazo hasta hoy. Sí, por eso, Así que, pero ¿por qué es tan difícil que me entiendan? Que yo revisé el viernes en la noche. Pues si lo presentaron después, no pasa nada. ¿vale? No pasa nada. ¿Es claro? Profe, una pregunta, los que no estás llamando son que no deben nada. Porque no ven algo. Están al día. ¿Listo? Jorge Nixon, taller 2. Repito, si ya lo presentó luego del viernes, pues luego yo lo califico, tranquilo. ¿Vale? Profe, pregunta, ¿y si eso no lo ha hecho, tiene plazo de hacerlo? Sí, toca que lo haga, claro, obvio. Ah, listo. León Lagos, sí. Taller 1 y taller 2. Monroy, taller 1 y taller 2. Morales, taller 2. Narváez, taller 1 y taller 2.
Nieto, taller 1 y taller 2. Parra, taller 2. Porras, taller 1 y taller 2. Segura, taller 2. Sierra, taller 1 y taller 2. Taborda, taller 2. ¿Listo? Eso en cuanto a matemáticas. Ahora en física. La misma historia. Esto de física yo lo revisé el sábado. ¿Listo? Entonces, venga, les digo el sábado a qué hora revisé eso. Ya les digo. Se quedó. Ya, física, séptimo. Vea, el pantallazo dice que lo revisé a las 5:45 de la tarde. Luego a las 5:45, por eso es que no se va a hacer todavía, pero es más libre. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Las personas que presentaron luego del sábado a las 5:45 de la tarde de física, no está reflejada la nota acá, pero pues yo luego lo califico. ¿Listo? Entonces, así las 2. Bernal, las 3. Taller 1 y taller 2. Bernal, Bonita, taller 2. Cadena, taller 2. Mejor dicho, en física casi nadie ha presentado el taller 2. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, Calderón también del 2, Feo el 2, Fuentes el 2, García el 2, García Fuentes el 2, González Planía los 3, Guevara, cuestionario 3 y taller 2, Infante, taller 2, Jorge, taller 2, León, cuestionario 3, León Lagos, ¿listo? León Félix y Loreto, Monroy, taller 1 y taller 2, Morales, taller 2, Narváez, taller 2, Nieto, taller 1 y taller 2, Porras, Loreto, Quintero, taller 2, Segura, taller 2, Sierra, taller 1 y taller 2, y Taborda, taller 2, ¿listo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, claro, les repito, si lo presentaron luego, pues tranquilos que yo los califico. Una cosa, para que sea más fácil al momento de pasar la nota, cuando ustedes vayan a presentar los talleres, entonces ahí les pide el nombre, ¿cierto? Nombre y apellido, ¿verdad? Primero pongan el apellido, ¿listo? Primero pongan su apellido, ¿vale? Para que sea más fácil pasar la nota en la planilla, porque pues uno los busca por apellido, ¿listo? Y el primer apellido, ¿no? ¿Claro? Bien, Sí, señor. listo. Entonces ahora volvamos a la clase. Profe, ¿Sí? profe, Dime. profe, lo que pasa es que en el taller número 1 de matemáticas, no sé, creo que en el último punto tocaba pasar un archivo y yo Sí. tenía problemas con eso y, y se lo envié, pero no sé. Y o sea, ¿me lo enviaste a dónde? ¿En el taller o lo No, enviaste aparte o qué? aparte. Aparte, bueno, luego miramos ese caso, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, bien. Entonces, bueno, la foto. ¿Y qué estábamos viendo en la clase Una anterior? pregunta. Profe, estábamos viendo sobre las fracciones homogéneas y heterogéneas. Heterogéneas, eso. Y ya habíamos visto lo de cómo graficarlas en la recta numérica, ¿verdad? Sí, señor. Una pregunta. Sí. ¿Será que me puedes decir yo cuánto saqué? Es que cuando estabas citando las de matemáticas a mí se me trabó el audio, no puedo escuchar. No, pero es que no estaba dando notas, simplemente estaba diciendo eran las personas que ¿qué? Las personas que tenían pendientes notas, pero notas como tal no di. Bueno, ya ahorita, espérame y ahorita en el intermedio miramos, ¿vale? Sí, señor, gracias. Espérame, damos un ejercicio y entonces ahorita miramos, ¿vale? Entonces acá, espérame, les voy a dejar de compartir. Listo. Entonces decíamos que ya habíamos mirado lo de cómo graficar los números los números racionales en la recta numérica. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante que lo tengan ahí claro. ¿Vale? Ahora, entonces, ya vimos cómo se operaban también los números racionales, ¿cierto? Que
con los algoritmos. Y solo te tocaba tener en cuenta eso, que cuando las fracciones eran homogéneas, para la suma y para la resta se hacía de una forma más sencilla, ¿listo? Que era dejando el mismo denominador y sumando los numeradores o restándolos en el caso de que fuera resta, ¿verdad? Pero de hecho también se podía hacer haciendo ese mismo algoritmo. Recuerden que al final siempre hay que simplificar, ¿listo? Importante eso. La respuesta toca darla de forma simplificada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver unos problemitas utilizando números racionales, ¿de acuerdo? Entonces veamos. A ver. Lo vamos a hacer en orden, ¿vale? Dice, establezca para cada afirmación si es verdadera o falsa. Entonces, a ver, por ejemplo, Ana, la primera. Espera, subámosle un poquito ahí. La primera. ¿Un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes? ¿Tú qué dirías? ¿Que eso es verdadero o es falso? Es ¿Mm? Eric, ¿estás levantando la mano, Eric? Dime, Eric, a ver. Profe, es verdadero. Es verdadero. Bueno, un número racional, un número racional es un número de la forma, recuerden, un número de la forma A sobre B, ¿cierto? Donde A y B son números enteros, ¿cierto? Pero a su vez, este número pues iba a tener infinitas representaciones con fracciones equivalentes, ¿listo? Bien. Miremos ahora la otra. ¿Todo número entero es un número racional? A ver, Juanita, responde esa, por favor. ¿Todo número entero es un número racional? ¿Tú qué dices? Eso es falso. Falso. Ay, Juanita. No, esa es verdadera. Dime un número Es entero. verdadera. Dime un número entero, Juanita. Cualquiera. ¿Cuál, Juanita? Juanita, ¿me escuchas? Bueno, como que está lento el internet, Juanita. A ver. Javier, dime un número entero, Javier. El 1. El 1, listo, eso. Entonces, lo que tenemos es que ver ese 1, si se puede escribir como una fracción, si se puede escribir como un racional. Les acaba de decir, un número racional era un número de la forma A sobre B, ¿cierto? Los racionales son números de la forma A sobre B, con A y B perteneciendo al conjunto de los enteros, ¿recuerdan? Entonces, ¿el 1 se puede escribir como una división de dos números? Sí, ¿como cuál? Sí. Como por ejemplo 5 sobre 5, ¿cierto? 5. Y acabamos de decir, dado un número racional, van a existir infinitas fracciones equivalentes a él, ¿cierto? Por ejemplo, 6 sobre 6, 1 sobre 1, que la forma más sencilla era el número entero ponerle abajo un 1, ¿recuerdan? ¿Que eso lo vimos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces esa era verdadera. De hecho, Verdadera. acuérdense que les dije que debían tener en cuenta este diagrama, que este era el conjunto de los números naturales, que este era el conjunto de los números enteros y que ese estaba dentro de uno más grande que era el conjunto de los números racionales. ¿Lo recuerdan? Entonces así, todo número natural también es un racional. Todo número entero también es un racional. Pero no implica que todo número racional sea un número natural. Ni que todo número entero sea un número natural. Pero todo número natural pues sí está dentro del conjunto grande, ¿cierto? ¿Es claro este diagrama? Sí, señor. Sí, por ejemplo, este número, ¿cuál podría ser? Pues este número podría ser cualquier número negativo, ¿cierto? Porque cualquier entero negativo no es natural. Este número podría ser pues cualquiera
fracción, por ejemplo, cualquier fracción que sea irreducible, por ejemplo, 2/3, ¿cierto? 2/3 no es un número entero, ¿verdad? ¿Claro? Sí, señor. Listo, bien. Ahora a todo punto de la recta numérica le corresponde un número racional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues yo Bueno, digo que es verdadero. con lo que les he explicado, pues uno pensaría que sí, pero Profe, es realmente, falso. pero realmente no, realmente este es falso, ¿sí? Porque lo que pasa es que van a existir otros números que no son números racionales. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del número pi? ¿Se han visto Sí, pi? profe, sí. Por Sí, ahí profe. Y es 3,14. en geometría, eso. Entonces, dicen que... ¿Ustedes lo vieron en geometría? Sí. ¿O en qué vieron ese número? Geometría. En Profe, la verdad. Eso, entonces muchos dicen que pi es 3,14, ¿sí? Pero no, pi no es 3,14. Pi es 3,1416, pero no, tampoco. Realmente, venga, les muestro. Vean. Vamos a ir a la calculadora. Es que está lento esto. Es infinito, profe. Exacto, es infinito. O sea, después de esta coma siguen infinitas cifras decimales. Pero lo que pasa es que ustedes, me parece mucho que con la profesora Miriam, vieron unos números que se llamaban decimales periódicos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, señor. Y que hacían conversiones de esos decimales periódicos a fracciones, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los decimales periódicos tienen infinitas cifras decimales, ¿cierto? Hay infinitas Sí. cifras decimales. Acá, no. Es que está muy lento el computador o el internet y se demora mucho en cargar los programas. Pero entonces, ¿a qué voy? A que pi no es 3,14, a que pi no es 3,1416, a que después de la coma siguen infinitas cifras decimales, ¿vale? Pero esas cifras decimales no se repiten cada cierta cantidad, o sea, no es un decimal periódico. Un decimal periódico es un decimal donde se repiten ciertas cifras, ¿sí? Después de la coma, ¿vale? Y que les hacían una rayita encima, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, pi no es así. Pi es un número decimal infinito, pero no periódico. O sea, tiene como esas tres características. Pi es decimal, infinito, no periódico. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa con esos números? Que esos números no son números racionales. O sea, no existe una representación en racionales. O sea, les decía, con la profe Miriam, vieron que un número decimal se podía escribir como la división de dos números enteros, ¿cierto? O sea, se podía escribir como un racional, ¿verdad? Sí, señor. Eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con estos números eso no se puede hacer. O sea, no existen dos números enteros que al dividirlos de pi. No existen. Van a existir aproximaciones, que eso es con lo que ustedes han trabajado. Por eso me decían algunos que pi era 3,14, ¿sí? Pues sí existen dos racionales, dos enteros, que al dividirlos da 3,14. Pero lo que pasa es que ese no es pi, eso es una aproximación a pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ese número, entonces, existe, pero pues no es un racional. O sea, ese número no lo hemos representado en la recta. Y no solo pi, existen muchísimos números más. Realmente existen infinitos números con los que pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta afirmación es falsa, porque dice a todo punto de la recta numérica le corresponde un número racional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la recta numérica hay puntos a los cuales no les corresponde un racional, sino le va a corresponder otro tipo de números, como por ejemplo pi. Pi vive en la recta numérica, pero pi es un racional.
No. ¿Es claro esa parte? Sí, señor. Listo. Bueno, miremos otra. A ver. Si A y B son números enteros primos distintos, entonces A sobre B es una fracción irreducible. ¿Eso es verdadero o falso? Entonces, tomemos un ejemplo. ¿Se acuerdan los números primos, no? Yo les dije que los números primos eran muy importantes, que tocaba tenerlos en cuenta. Entonces, un número primo, A y B son dos números enteros primos, pero además de ser primos son distintos. Entonces, pues cojamos los más fáciles. Por ejemplo, el 2 y el 3, ¿cierto? ¿Son primos? Sí. Sí, señor. Eso, entonces, esta fracción, 2/3, ¿es una fracción irreducible? No, señor. No, ¿No? señor. ¿Cuándo una fracción era irreducible? Revisen sus apuntes. ¿Cuándo una fracción se llamaba irreducible? ¿Cuándo qué pasaba? Cuando llegaba a un punto en donde ya no se podía simplificar. Exacto, cuando ya no se podía simplificar. Entonces, 2/3 ¿es irreducible o reducible? Irreducible. Irreducible. Entonces, con este ejemplo, ¿cómo diríamos que es esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Eso, pero pues con uno solo no basta. Pues miren otro ejemplo. Por ejemplo, el que seguiría, 3/5. ¿Cierto? Pues 3/5 ¿es irreducible? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Porque es impar, ¿cierto? Sí es irreducible, pero no porque sea impar, sino lo que pasa es que uno que hace para simplificar, recuerden, para simplificar toca dividir por un mismo número al de arriba y Se al de puede, abajo. Y el entonces, de arriba se puede simplificar entre 3, pero el de abajo no. Entonces no se puede. exacto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser primos, ambos, pues entonces no se van a poder dividir sino por uno y por el mismo. Y pues dividir por uno no tiene sentido porque si dividimos por uno arriba y abajo, pues me vuelve a dar 3/5, ¿cierto? Entonces uno tiene que dividir es por un número diferente a uno. Pero como son primos, entonces pues el único divisor que van a tener aparte del uno van a ser Es el mismo. mismos. Y como son diferentes, pues entonces ya ahí es irreducible. Es diferente así fueran primos, pero si fuera el mismo primo. Esta fracción sí se puede reducir, porque ambos son divisibles por 3 y pues daría 1 sobre 1 y 1 sobre 1 es 1, ¿no? Entonces esta afirmación es verdadera. ¿Listo? ¿Vale? Sí, señor. Listo. Vean, un número racional siempre se puede expresar como un número decimal. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y para expresarlo simplemente hay que hacer ¿qué? La división, ¿cierto? Por ejemplo, este número, 3 sobre 3, es un número racional y pues da 1. 1 pareciera que no fuera un número decimal y pues sí, porque pues aquí tiene la coma y después de esa coma hay infinitos ceros, ¿no? Pero pues sí es un número decimal, ¿vale? Ahora miremos esta. Todo número decimal infinito es un número racional. A ver, los que han puesto atención a la clase, Eso es yo verdadero. acabé de Eso es decir verdadero. básicamente. ¿Verdadero? Sí. Sí, señor. No, entonces no me prestaron atención cuando les expliqué lo de pi. Porque ¿qué dije de pi? ¿Qué pi qué era? Les dije, pi es un número decimal, infinito, no periódico. O sea que pi es un decimal infinito. ¿Y pi pertenece a los racionales? Les dije que no No, señor. no existían dos números enteros que al hacer la división dieran como resultado a pi. Les acabé de decir eso, ¿verdad? Sí. Eso, entonces yo pensé que esta la iban a responder bien. Entonces no, existen números decimales infinitos que no son números Entonces es racionales. falso, Es ¿cierto? falso. Entonces sería falso por eso. Y la respuesta sería existe, por lo menos existe pi. ¿Vale?
Y les dije también hace un rato que no solo existía pi, sino que existían muchos. De hecho, existen Muchos más. infinitos números que son así, decimales infinitos, que no son números racionales. No, el único no es pi, existen muchísimos más. De hecho, cada uno de ustedes se podría inventar un número así. Vean, por ejemplo, este número que me voy a inventar acá. Vamos que hay 4. Y entonces le pongo 5, 6. Hasta ahí es un número decimal. ¿Con cuántas cifras decimales? 2. Con 2. Listo. Entonces, como es un decimal, tendría un decimal finito, o sea que tiene finitas cifras decimales. Se podría escribir como un número racional. Ahora, supongamos que le pongo otro 5 y ahora 2, 6. Entonces, ese número sigue siendo finito, o sea, sigue existiendo dos números enteros que al hacer la división de eso. Ahora vean lo que hago. Le puse un 5 y le puse un 6 de más. Ahora le pongo un 5 y le pongo un 6 de más. Ahora le pongo un 5 y le pongo un 6 de más. Ahora le pongo un 5 y le pongo un 6 de más. Y así sucesivamente. Entonces le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si le pongo puntos suspensivos, porque vean, si no le pongo los puntos suspensivos, sería un decimal finito. ¿Que cuántas cifras decimales tiene? Pues muchas. Tocaría contarlas, ¿sí? Pero sería un número decimal finito. Pero si le pongo los 3 puntos suspensivos, estos 3 Sería puntos infinito. suspensivos ya quiere decir que es infinito. Exacto. Infinito. Y entonces ya sería un decimal infinito. Ahora tocaría ver si es periódico o si es no periódico. Periódico es si se repite algo. Pero entonces, ¿se repite el 56? No. Sí. Ah, no. No, porque solo se repitió 2 veces. Porque aquí ya no sigue 56. Porque si el periodo fuera 56, después de 56 tendría que seguir 56 y después 56. Y así por siempre. Entonces el periodo no es periódico. Pero el periodo no tiene que empezar inmediatamente después de la coma. Yo creo que la profe les explicó eso. El periodo puede empezar después de la coma. Entonces, ¿el periodo es 65? No, porque ya sigue 66. Pero el periodo no necesariamente tiene que ser de una o de 2 cifras. Puede ser de 3, de 4, de 5, en fin, ¿cierto? De muchas cifras. Entonces, ¿será que el periodo es 566? No, No. porque tampoco. Entonces, ¿será que el periodo es 5666? No, porque... No. Entonces, si ven, este número no es periódico. ¿Sí ven cómo lo formé? Ponía un 5 y cada vez le iba aumentando un 6. Un 5 y cada vez le iba aumentando un 6. Y así se va a seguir formando. Entonces, este número sería un número decimal infinito no periódico. O sea que este número tampoco se podría representar en los números racionales. Y entonces, ¿sí ven? ¿Cuántos números como estos hay? Pues hay muchísimos, realmente infinitos. Y lo que les decía, ustedes se pueden inventar uno muy parecido a este, ¿verdad? ¿La entendieron? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, entonces estas preguntas son interesantes para responderlas, ¿listo? Pero vayamos a hacer otro ejercicio. Vayamos y hacemos problemas, ¿sí? Bueno, esto de fracciones equivalentes ya lo habíamos visto. Igual les recuerdo, para encontrar fracciones equivalentes se puede hacer de dos formas, que era amplificando o simplificando. Amplificar es multiplicar por un mismo número al de arriba y al de abajo. Y simplificar, dividir por un mismo número al de arriba y al de abajo. ¿Recuerdan? Sí, señor. Listo, vale. Entonces eso es sencillo. Obtenga la fracción irreducible equivalente a cada uno de los siguientes números. O sea, aquí toca simplificar. Hagan estos dos. Hagan estos dos. ¿Cuál, profe? ¿El 21 y 36? Sí, venga, ahí se lo subrayo. Hagan estos dos. ¿Listo? Me escriben la respuesta en el chat, por favor. O bueno, hagan uno y lo revisamos. Hagan solo el primero, hagan esto. Espera aquí. Hagan este, a ver.
No se demoren tanto. Y me escriben la respuesta en el chat, ¿listo? Yo lo voy a hacer aquí a la par de ustedes, también en mi cuaderno. Ya, profe, ya te lo envié. Listo, ya lo revisamos. Profe, qué pena, pero es que a mí no me quedó claro cómo hacer eso. Ya te voy a enseñar otra vez, ya te repito. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A ver. 10 segundos. 10, Listo, profe, ya se lo 9, envié. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Hasta Eric revisó, hasta Eric Segura. Entonces, les decía, dice, obtenga la fracción irreducible. ¿Cómo es la fracción irreducible? La fracción irreducible es la fracción simplificada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar si se puede. Entonces, recuerden que para simplificar vamos a tener en cuenta los números primos. ¿Listo? Las personas que no les haya quedado claro, entonces pongan mucha atención acá. Números primos. Entonces, ¿cuáles son los primos? Habíamos hecho el conjunto, lo habíamos escrito, por allá revisen en su cuaderno. Entonces es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, así. Entonces vamos mirando en orden. ¿El 21 se puede ir por 2? No. No, profe. Entonces pasamos al siguiente primo, que es 3. ¿El 21 se puede ir por 3? Sí. Sí, profe. ¿El 36 se puede dividir entre 3? Sí. Sí. Entonces dividiendo entre 3, arriba y abajo, ¿cuánto me queda? Entonces 21 dividido 3 y 36 dividido 3. Entonces eso me queda 7, ¿cierto? Y abajo me queda 36 dividido 3, ¿cuánto es? 12, ¿cierto? Y ya, entonces ahora el 7 es primo, por eso toca tener en cuenta siempre los números primos, aprendérselos. Entonces el 7 a ser primo solo se va a poder dividir por 7. Entonces el 12 se puede dividir por 7. No, el 12 no está en la tabla del 7. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ya terminamos, ya encontramos la fracción irreducible. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Vale, entonces bien. Entonces dije que revisaba hasta Eric Segura. Eric Pinzón casi. Darwin, te la valgo. Escríbelo a la próxima mejor, Darwin, con el slash. ¿Listo, Darwin? Darwin Martínez. Listo. ¿Quién más? Nadie más lo escribió. Bueno, bien. Vale, entonces ahora otra oportunidad para otro puntico. A ver, hagan este, a ver. Entonces tengan en cuenta los números primos, les recuerdo. Solo se puede ir por un número. Entonces, debería ser rápido. Entonces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Revisamos hasta David Rojas. Entonces revisamos. A ver. Entonces, nuevamente tenemos que dividir. Dividir por un mismo número arriba y abajo. Ojalá ese número primo, ¿no? Entonces, el 28 está en la tabla del 2, pero el 63 no está en la tabla del 2 porque no es par. Entonces pasamos al siguiente primo que es 3. ¿El 28 está en la tabla del 3? No. Entonces pasamos al siguiente primo que es el 5. ¿El 28 está en la tabla del 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces pasamos al siguiente primo que es 7. ¿El 28 está en la tabla del 7? Sí.
Entonces miramos a ver si el 63 también. ¿El 63 está en la tabla del 7? Sí. Entonces sí se puede ir a ambos por 7. ¿Listo? Entonces dividimos entre 7 al de arriba y dividimos entre 7 al de abajo. Upa. Entonces, ¿cuánto es 28 dividido 7? 4. 4. 4. Entonces ya me queda 4. Y 63 dividido 7, 9. 9. Entonces abajo me queda 9. Y ya esta es una fracción irreducible, ¿sí se dan cuenta? Ahí terminó, 4/9. Dije que revisaba. Entonces sí me quedó bien. Ya. Dije que revisaba hasta David Rojas. Muy bien, Rojas. Juanita Bernal, no. Eric Segura, no. Profe, una pregunta. Muy Si bien, se acaba Darwin. la... Muy bien, Profe, una Darwin. Martínez, otra vez, muy bien. ¿Y quién más? Ya nadie más. ¿Listo? Los demás lo hicieron bien, pero ya muy tarde. A ver, otro ahí antes de irnos. Volvemos Profe, ahorita, ¿no? Vean este que es bien fácil. Vean este, a ver. Tengo una duda. ¿Y cuánto es una fracción irreducible y es negativo el número? ¿Cómo se hace? No, pues se divide en signos. Por ejemplo, acá, menos dividido más. Por ejemplo, en este. Menos. Menos dividido más, da menos. Eso. Y simplificas normal. ¿Listo? Ah, listo, pues gracias. Vale. Por ejemplo, esta, vean. Esta. Menos dividido menos. Más. Más. Entonces esta fracción la dejan positiva y simplifican normal. ¿Listo? Porque cuando esté haciendo la operación se olvida de los signos. Sí, exacto. Para simplificar, se olvidan, pues simplifican signos. Hay que simplificar signos y para simplificar signos es dividirlos. ¿Listo? A ver, este que rapidito. A ver, este ya lo debieron haber hecho. Este. Rápido. Ahí antes de irnos. profe, ¿cuál? Este, vean, este. Este, 55 sobre 65. Es muy fácil, rápido. Escríbanme ahí la respuesta, rapidito. Profe, ya se los vi, a ver. Listo, ya miramos. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Revisamos hasta... ¿Quién fue el último? A ver. Hasta Eric Segura. Ah, no, Eric Segura no lo escribiste ahí bien. Hasta Tomás Infante. ¿Listo? Entonces, hasta Tomás revisamos. Acá, nuevamente. ¿Están en la tabla del 2? No. ¿Están en la tabla del 3? ¿El 55? No. ¿Están en la tabla del 5? Sí. ¿Cómo? Porque ambos terminan en 5. Entonces, 55 dividido 5. La tabla del 5, 11. Y 65 dividido entre 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 13. 13. Entonces sería 11 treceavos. Ya, muy fácil. Exacto. Muy facilito. Entonces, Chao, profe. ya nos volvemos a ver, ¿no? Entonces, se Sí, ganó o sea, el la puntico. Infante. Esperamos los 5 minutos. Sí, 5 minutos y vuelven. Nieto. Ah, bueno. Rojas otra vez. ¿Quién más? Parra, muy bien. ¿Quién más tuvo puntico? Y José Manuel Taborda, me imagino, ¿cierto? Ah, no, sí, Taborda. Taborda. Y Martínez ya. Listo. Perfecto, muy bien. Así me gusta que participen. ¿Listo? Ya nos vemos.